Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Cuando hago grafeno, intento ofrecer una reflexión muy sucinta sobre hechos que acontecen en la realidad, a veces pequeños, otras de dimensión. Y hago muchas veces silencio sobre cuestiones que por la información que dispongo no logro llegar en profundidad, aunque despierte mi curiosidad. Hicimos grafenos no publicados sobre, por ejemplo, QFS, que es el sistema financiero en arribo, en implementación. Se lo presenta como una panacea cuántica, un sistema liberador de los yugos de la banca. Se lo expone desde dos aspectos, el primero la complejidad tecnológica y el segundo su bondad económica. Al presentarse como un bien universal, liberador, perfecto, a mí me asaltan las dudas. Nadie se ha manifestado en decir, por ejemplo, ¿quién gobierna esta maquinación cuántica? Nadie ha dicho dónde se encuentran instaladas físicamente estas complejas tecnologías. Solo se nos pide creer. La segunda década del siglo XXI, luego del evento ocurrido en 2020, es la época de la sacralización de la tecnología y la ciencia. Por un lado, la globocracia interventora, controladora, censuradora, y por el otro, la prostitución callejera del método científico, que ha dejado de ser una puta de lujo. Ahora deambula por el asfalto que la modernidad extendió por las ciudades de nuestras posdemocracias. Ayer nos censuraron un vídeo que reflexionaba sobre la responsabilidad de las agencias que tienen como misión institucional controlar la seguridad de lo que metemos en nuestros cuerpos a manos de las ciencias. No manifesté una oposición contraria. Reconocí los aportes que se hizo al bienestar y la salud. Pero sí me manifesté sobre la propaganda que lleva 10 meses en un producto que ha tenido varios problemas, como la muerte de 6 mujeres de unos 30 años, sanas, y se los ocultó debajo de la alfombra. Manifesté sin llegar a la perplejidad acerca del periodismo patrocinado que minimiza estos hechos de suspensiones, sorpresa, que acusan de alarmismo al que las dice. Aquí no se puede decir nada que no esté en favor del poder de la guerra psicológica en curso, pues el francotirador algorítmico es certero. No hay que salirse del corral. Fuera de este mundo de fantasías, de mentiras, de falsedades extendidas de estas redes de la irrealidad virtual, ahí sobre la tierra y el asfalto en que vivimos, también han delimitado un corral, un horario fijado, un bozal salvador. Se ha dispuesto a la venta al por menor los test en las farmacias. Se ha extendido la toma de la temperatura masiva y los cierres de actividad. Cuando yo hablo de las tiranías, me manifiesto sobre todas ellas del mismo modo, sin importar quién las ejecute, Hitler o Fidel Castro, Stalin o Mussolini. Cuando se me impone por las malas una cosmovisión del mundo, cuando se pretende imponer por la legalidad y sin legitimidad una doctrina falaz, para mí solo existe la insurrección.
Y la insurrección es verdadera cuando no recurro a otra falacia, sino a un elemento fundante que represente la libertad y la dignidad que poseemos como hombres. De ahí a que recurra a nuestra identidad, nuestra tradición como evento atemporal, eterno y constitutivo. Mientras los imberbes, la multitud lectora de la literatura corrompida de supermercados, la animalidad, reduce todo el contexto de la existencia a la exaltación pasional del hincha como modelo de actitud universal ante el fútbol, la física o la política. Para mí hay que resistir desde una forma de insurrección inteligente. Si somos distintos, nuestra actitud debe evidenciar la diferencia. No se puede salir a romper todo para no cambiar nada. Hay que cambiar para que cuando salgamos quede destruido el orden vigente y esté dispuesto a ponerse en marcha un ordenamiento diferente, más elevado y justo. Voy a recordar las palabras de alguien que entendió infinitamente mejor que yo el arte de la conducción. Publicada en 1952. Comillas, ¿por qué luchan y por qué pelean entre ustedes? Observen ustedes, este año se realizarán elecciones generales. Hay 20.000 puestos para cubrir y nosotros no tenemos todavía 20.000 dirigentes capacitados como deseamos, moral e intelectualmente para desempeñarlos. Cierro comillas. Hoy la población se multiplicó por 5, es decir, no tenemos 100.000 hombres capacitados moral e intelectualmente como deseamos. Grafeno intenta brindarles información para que sean artífices de nuestro destino común y no instrumentos de la ambición de nadie. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Nos hemos pronunciado aquí en el decurso 2020 ante el silencio religioso cristiano del Papa Francisco y la abierta declaración de la última misa pascual en favor de las propuestas de la globocracia nos delata que forma parte de la nueva normalidad. Reclamamos por los niños, lo más sacro de nuestra especie. Y en lo personal no pensé leer una noticia así, sobre la cual vamos a reflexionar. Se hace pública en el periódico milanés italiano Il Giorno, el 13 de abril, y se expande por todo el espectro de la realidad virtual, desde Il Corriere della Sera. La noticia fue tomando dimensión hasta instalarse como notoria el día 15. El párroco de la iglesia, Santi Ippolito e Cassiano, en Milán, don Diego Minoni, fue sustituido por don Mayone, designado como nuevo párroco. Aparentemente nada de otro mundo, hasta conocer las causas del relevamiento de Minoni. Don Diego parece culpable de no doblegar en la liturgia a las exigencias de la cienciocracia, como santificar el gel y otras medidas y artilugios evidentes
que esta boca no puede expresar ante los remedios terapéuticos a priorísticos como la censura. Culpable de invitar a los fieles cristianos a la insubordinación frente a la nueva normalidad y no claudicar la libertad por una seguridad material superficial. Lo poderosamente curioso es que ha sido la propia Iglesia quien ha sancionado al párroco. No fueron las denuncias de los medios del espectro radioeléctrico ni el periodismo patrocinado, sino el propio poder eclesiástico. Don Diego ha tomado una posición no neutral y abiertamente en las antípodas a las medidas que ejecutan las posdemocracias por orden de la globocracia, que hacía públicas desde el altar en que predicaba la palabra de Dios. Y una medida expeditiva y rimbombante como esta sugiere en forma de parábola una reducción de intensidad o censura para quienes predican con entusiasmo en el seno católico la disidencia. Y esto demuestra la crisis de identidad, de búsqueda de la verdad, y un conflicto interno en el seno de la propia Iglesia. Por un lado, quienes en nombre de Dios y su reino en los cielos llama a la fe, convoca a seguir al Hijo del Padre, la verdad y la vida. Hay una poco difundida cita bíblica oportuna en que entiendo se respalda el argumento y la coherencia identitaria de esta corriente. Mateo 10:34, comillas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cierro comillas. No obstante, en las antípodas existe la otra corriente, la corriente gélida, la que se pliega, la que participa y se arrodilla ante el inmanente poder global, al mejor estilo de las redes de comercio de Davos o las internacionales socialistas. Es evidente que hay una arquitectura de poder en forma de corrientes en la Iglesia, que viajan en paralelo como el río Paraná y el Uruguay, pero acaban hermanados en un cauce, como el río de la Plata. No es un secreto para nadie que desde la reforma del Vaticano II se habla de infiltraciones en el aparato eclesiástico de elementos de todo tipo. En nuestro continente, la corriente más afamada es la teología de la liberación, creada en Europa y explicada en su realidad histórica en el periódico L'Osservatore Romano, cuando estaba la siempre elegante, sapiente y puntiaguda pluma de Vittorio Messori. En los últimos 70 años hemos visto comportamientos y palabras poco habituales dentro del relato encíclico. Mientras las corrientes cálidas nos invitan a alzar la cabeza para mirar los cielos, los gélidos nos invitan a la mundanización revolucionaria y panteísta.
que de un modo u otro acaban en alguna forma de herejía. Nos habla de un Dios simbólico, de una cruz que simboliza, y en un Hijo del Padre que no podría como hombre resucitar de entre los muertos. Y esto se ha dicho dentro de la propia Iglesia. Claro, la herejía dominante parte de desconocer la resurrección, asignándole escasa probabilidad, olvidando que el resucitado es prole directa del Creador. Y la segunda herejía es la negación de la palabra. Y nosotros no somos responsables de señalar que sectores eclesiásticos importantes exhiban públicamente tan poca fe. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Vamos a tomar solo algunos datos aislados para entender qué nos depara el futuro inmediato. Les adelanto que si no estuviera persuadido de esto que voy a exprimir, me mantendría en silencio. Pero entiendo necesario que brevemente intentemos explicar a muchos para que entiendan dónde nos están llevando. El estado de emergencia debe ser indefinido. Es la única forma de mantener la incertidumbre y la tensión. Por ello se sirve de la confusión, la promoción de la distracción, infundir el miedo y evitar la claridad en toda conclusión que intente una visión conjunta de los acontecimientos en curso. De ahí la necesaria colaboración emergente de los medios de la irrealidad virtual y el mainstream, que representan los periódicos globalistas que quedaron en manos a un monopolio de la información en las últimas 3 décadas, fácilmente identificables. A nivel global diseminan información relevante que se repite constantemente en distintos idiomas, a intensidades diferenciadas en concordancia a la necesidad de convencer en cada lugar geográfico. Pero puntualmente en algunos lugares no ocurre. Por ejemplo, en Suiza nada es obligatorio. En Rusia la actividad social es normal. En China la información es el Estado mismo. Si lo dicho tiene sentido, entonces adquiere significado los discontinuos estados de encierro, las alarmas por picos y el terrorismo informativo. La particular escasez que fue tomando forma la terapia recomendada y puntiaguda, innombrable. Nada parece estar desvinculado. El estallido de la planta más grande de fabricación de la terapia de moda, de 2 marcas distintas europeas, en la India a finales de enero, la dificultad de una canoa atravesada en un canal por donde circula el 30% del comercio mundial, la paralización preventiva del suministro por las dudas sobre la relación entre la cura y los efectos. Un dato más que curioso es que no se entrega comprobante de la aplicación de la terapia en Europa. Vas, te la ponen y a tu casa. Y esto va en contra a un pasaporte sanitario en que se está de acuerdo y sobre el que están trabajando. Se delegan a administraciones inferiores al nivel nacional la compra, suministro y gestión, la política sanitaria y social de la alarma,
y la apertura o cierre de puertos y aeropuertos de frontera. Si tomamos todas esas acciones y las unimos, el escenario comienza a tomar sentido. Por una parte, la incertidumbre elimina la perspectiva a corto plazo, con lo cual es imposible evaluar cualquier tipo de proyecto personal y de inversión, sea por adecuación a las normas vigentes impuestas por las posdemocracias, la resiliencia, como a las destinadas al emprendimiento social. Si no se sabe qué va a pasar el mes que viene, ni cuándo se produce la ruptura en la cadena de suministros por el evento de la canoa, nada se puede emprender. Es decir, las únicas inversiones posibles son aquellas que pueden proyectar las grandes empresas, grandes en serio. La economía queda en manos al Estado, asociado por acuerdos que pueda realizar con ciertos actores de la economía privada. Por otra parte, desde 2020 hay una sucesión de decisiones que se aplican en todos los estados occidentales. Encierro, alarma, salario único universal, prohibición de manifestaciones o represión. Y se repiten en un bucle y al unísono. Olas y encierros, relajación, encierro. Y la culpa es de la irresponsabilidad de los pueblos. Ahora, una novedad notable y notoria. La desregulación, desvinculación de la gestión de la alarma y normalización de la misma. Durante 2020 y hasta marzo 2021, se había centralizado exclusivamente en las administraciones nacionales la gestión de todo el perfil sanitario, compras, contrataciones, distribución, construcción y medidas. Hoy descienden a un nivel inferior en la organización de las jurisdicciones. En Italia a las regiones, en Suiza a los cantones, en Argentina a las provincias, en España a las autonomías, y así sucesivamente. Los silencios de las Cortes Supremas Nacionales por la suspensión de las garantías constitucionales y la libertad eran demasiado evidentes. El descenso de nivel ayuda a la evasión de esta responsabilidad, que recae en estructuras jurídicas territoriales. Ya no hay posibilidad de acceder a la solicitud de constitucionalidad nacional por la libertad, por ejemplo, sino que se reduce al ámbito local. Es decir, se normaliza el estado de excepción constitucional. Todas estas acciones acontecen al mismo tiempo en todo el mundo. ¿Casualidad? Por si a alguien no le ha llegado el mensaje, la situación se puede resumir en lo siguiente. Un núcleo reducido de personas ha decidido qué tipo de mundo es posible y ha descartado toda otra posibilidad o alternativa de pensar un mundo diferente. Y ello implica coartar la posibilidad de manifestarse en contrario, interrogar o reflexionar la cuestión trascendente. Solo se nos permite obedecer. Mañana les traigo algo más.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. A 19 días de abril, podríamos afirmar que Rusia se encuentra a unos pasos del abismo. ¿Cuál es el abismo? La amenaza de una confrontación bélica en su frente occidental y sur no es el único ni más grave problema a fecha de hoy, como muchos creen. Hay amenazas peores, como la provocación del colapso total de su sector financiero y el ahogo de su economía. El 15 de abril, Lord Biden ha firmado una orden ejecutiva que impide al sector financiero norteamericano involucrarse en operaciones con rublos en el mercado primario de la deuda externa desde el 14 de junio. Y esto significa una declaración de guerra financiera a Moscú, que se suma a las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea de 2014 y 2018. Las motivaciones de esta sanción es la apreciación subjetiva de acciones desestabilizadoras de Rusia en Ucrania, Georgia, el hacking malicioso en la operación SolarWind, ataque tecnológico a agencias y empresas norteamericanas, y se suma la injerencia en las elecciones norteamericanas, aquellas en las que ganó el Colorado aquel. En ninguna de estas cuestiones hay pruebas concluyentes. Y como siempre, la Unión Europea apoya. Pongo este énfasis para los que creen que esa unión es civilizada. Nos ocuparemos en algún grafeno a describir sucintamente lo que pasa en este club. ¿Cuál es el estado real de la situación? Primero, hay un contexto altamente inestable en lo que se denomina primer mundo, en base a los movimientos geopolíticos y las batallas económico-financieras que se libran en gran parte de los sectores de la producción, que se dirimen para saber quiénes participan o no del conglomerado oligopólico que sobrevive y se impone en la etapa posemergencia. Y mientras tanto, en la casa de la Pantera Rosa, al verso. Segundo, la inestabilidad del frente oriental y sur de la frontera con Rusia es real. Ucrania desafía a Rusia apoyándose en Europa. La operación Defender Europa ha sacado en el simulacro de defensa en curso, desde el 5 de abril, tropas y armamentos pesados. La batalla de la diplomacia entre Washington y Moscú por Ucrania se suma a la desafortunada declaración del primer ministro italiano Draghi, ex Goldman Sachs, sobre Turquía, sur de Rusia y Europa. Llamó dictador a Erdogan, que con sus más o sus menos es aliado de los Estados Unidos. Lord Biden acaba de nombrar a Victoria Nuland como la tercera persona en jerarquía del Departamento de Estado norteamericano. Victoria fue nombrada en 2011 por la administración Obama-Biden y responsable directa de la operación que planificó el conflicto Ucrania en 2014, poniendo al mando de Ucrania a un importante porcentaje de fanáticos del alemán del siglo XX, lo cual nos indica que esa frontera es una bomba de tiempo, solo debe detonar. Tercero, específicamente la orden ejecutiva traza un horizonte gris para Rusia. Prevé algo muy conocido en nuestra hispanidad: incrementos de tasas de interés,
fuga de capitales, incremento de costos de producción, inflación y hundimiento de la economía. Si esto no es un misil teledirigido y financiero, escucho argumentos. Estas medidas no son diferentes a una provocación bélica, pues esta es la forma de doblegar la voluntad soberana de un país. Es una guerra financiera. El contexto obliga a Rusia a tomar decisiones importantes, repensar un plan C. Opción A, tener que recurrir al mercado chino, con quien tiene una alianza de cristal. Opción B, aceptar las instrucciones que emanen de Washington y someterse. Opción C, confrontar. Se acabaron las opciones. El establishment ruso respondió que esto no va a afectar a su economía, que tiene reservas y esas declaraciones tendientes a minimizar el impacto. No es así, y Rusia lo sabe. El desplome del sistema global busca un chivo expiatorio que permita justificar un resultado que se pronuncia desde hace décadas: el fracaso del sistema económico financiero, que con el primado de la especulación y el pillaje trajo de la mano la crisis de esta civilización. Y como es evidente para toda persona razonable, no se puede vivir sin un orden ético de las relaciones vitales, pues esa forma de vivencia no es compatible con la civilización. Entretanto, Lord Biden invitó a su homónimo Putin a una conversación en un tercer país europeo en julio, con lo cual no sabemos a ciencia cierta si se postergan todas las acciones, incluso las bélicas, si finalmente se realizará la reunión y la firma de la capitulación rusa, o si a esas alturas algún fanático haga que se desmadre el conflicto. Yo no descartaría ninguna hipótesis. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Vamos a intentar una reflexión. Grafeno es probablemente el típico niño pesado que pregunta ¿por qué? Así como el Principito no se cansaba de preguntarse cosas o encontrar absurdos en ella, interrogando al hombre de negocios que le respondía: yo soy un hombre serio, no me entretengo en tonterías, mientras contaba estrellas para comprar más estrellas y hacerse rico. Un año después de la declaración galáctica de la emergencia en curso, me interrogo a la luz de las noticias cómo es posible que todo esté peor que el primer día. Lo que la ciencia había delimitado a un segmento en riesgo real, la cienciocracia lo hizo obligatorio para todo el mundo. El bicho mutante y de moda, más veloz de la historia, ha tenido las más desopilantes interpretaciones. Los panteístas posmodernos han llegado a decir que es producto del enfado de la Madre Tierra, su dios inmanente. La política lo denominó mal de la época, que obliga y justifica una nueva normalidad. Basta un mínimo de reflexión para saber que si es nueva,
no puede ser normal. Y que tiene la función de excusa para un grupo reducido, elitista, de una tiranía de gobierno con forma de alarma infinita. Se nos dijo, se nos afirmó y se nos juró sobre la Santa Enciclopedia y la Wikipedia que el patógeno apareció de forma natural. ¿Dónde se ocultó todos estos siglos? Escuché y leí por los medios de la realidad virtual que los deshielos podrían desencadenar un aluvión de nuevos patógenos desconocidos. O lo que es lo mismo, los científicos de la transición medioambiental, a quienes suponemos hacen ciencia, ahora hacen teoría metafísica. Hoy, en la nueva normalidad, afirman la posibilidad de resurrección de microelementos, vinculando el fenómeno a los deshielos, luego de hartarse hasta la borrachera de tinta durante siglos. Negar la resurrección de Cristo por constituir un hecho sobrenatural, al que denominan mito. Bien, demos por cierta este avance sobrenatural de la ciencia. Logra revivir bichos momificados por el hielo y el tiempo, como la española. Ello significa que de estas investigaciones desde 2004 esconden al menos dos cuestiones. La primera es que existe plena capacidad de generar una síntesis del bicho como el de moda. No estábamos mal encaminados en el grafeno en que dijimos la semana pasada que existen dos laboratorios con capacidad tecnológica para esta tarea, uno a las afueras de Washington y el otro en el país amarillo. Segundo, que la ciencia vinculada a la medicina ya no se dedica a investigar para salvar vidas, sino a escudriñar para acabar con ella. Sigamos. Si pueden hacerlo, es decir, resucitar un bicho, ¿cómo es que nadie se pregunta, y los invito a hacerlo conmigo, si algo está muerto y los megas especialistas del microscopio nos informan que pueden volver a la vida? ¿No estamos ante una resurrección? Entonces el microcosmos delimitado de bichos estaría dotado del divino poder negado a Jesús de Nazaret, prole directa del Padre Eterno, o lo que es lo mismo, tendrían una capacidad extra, un bonus track. Y me pregunto además si acaso soy el único al que no le cierra razón sobre las teorías, las excusas, afirmaciones y negaciones que se atribuyen a la plaga de moda. Si pueden hacerlo para conseguir sus objetivos, ¿cuál es el motivo por el que no lo harían? ¿Acaso no ha demostrado esta élite a lo largo de 300 años una perversión inaudita? Entonces, si la ciencia prácticamente se está dedicando a teorizar la metafísica, ¿a qué se dedican los filósofos, si es que queda alguno? Recordemos que la ciencia no hace metafísica y la filosofía no hace ciencia. El resultado del experimento que dimos por bueno niega la naturaleza de la cosa, afirmando y estableciendo la percepción con que adoptamos el conocimiento. O nos están negando el conocimiento, no explican razones. Pero a la oscuridad de la ideología de moda
Si ante mí percibo en el campo un tronco y una copa y entiendo que es un árbol, lo es. Pero si percibo que es una nube pinchada en un palo, pues también lo es y ha dejado de ser un árbol. Me interrogo si aún alguien se interroga, ¿qué nos pasó? ¿Qué aconteció en la academia para hacer desaparecer la razón evidente aristotélica? ¿O la verdad viene dada en el periódico? Es un árbol. No se puede pinchar una nube en un palo, salvo en dos excepciones. Los ojos del poeta, lo cual es lógico, o la patología de un esquizofrénico. Creo sin pretensión de ser siquiera una luz, que la academia puede errar o equivocar el camino. Sin embargo, lo que resulta incomprensible es la evaporación del sentido común. Solo un Dios puede resucitar. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este grafeno está encadenado al de ayer, probablemente para entenderlo en su totalidad, precisen ir a él. Me interrogo si hay algo más saludable que respirar el aire en torno a una montaña, en el campo, en las orillas de una playa, cuando parece que la ola trae esa brisa impulsada desde el mar. Y la pregunta no es ociosa, sino que trae consigo un segundo interrogante. Si prohibir esta simple actividad es acaso un crimen contra nuestra humanidad. ¿Cuántas veces escuchamos decir, salga a dar un paseo, tome sol, vaya al parque, que es bueno para la salud? ¿Qué hay más natural y prioritario que poner el rostro ante el sol, antes que sentarse en un sofá delante de un aparato para ver el sol en una pantalla? A veces uno se queda pensando si la pretensión de cambiar la naturaleza de las cosas ha cambiado tanto al hombre que olvidó comportarse como tal. Es probable que nos hayan convencido de huir de ese lugar que es nuestro lugar, al que llama nuestra propia índole. Y se huye por temor, por presión, por comodidad. El olvido y la negación de la naturaleza de las cosas provoca una nivelación opresiva, un conflicto interior. Nada es conforme a su fin natural. O bien, hemos vendido el alma. Así confieso ignorar el motivo por el que el médico ya no sabe ser médico. Quizá él no lo sepa, pero se comporta como un simple funcionario que proscribe las terapias que envía en formato PDF su ministerio, que a su vez recibe un PDF de la multinacional global del fármaco, la O de obligatoria, M de mentira, S de soberbia. Si la biología en el campo medicinal se dedica a resucitar bichos y a la ensalada genética de monos con humanos, a hacer de Dios, este ya no mora en los cielos,
sino que mora en su capilla financiada por la Fundación del Gato Pardo, en un laboratorio. Me interrogo si la justicia abandonó su virtuosa labor. Es el último bastión de auxilio del pueblo cuando todo se hunde. La justicia es el salvavidas del valor. Hoy se ha reducido en la burocracia más elemental. Miles y miles de vociferantes auxiliares, burócratas oficiales y agentes externos, abogados, dan más vueltas que un perro antes de acostarse, perdidos en su papel. No ha de existir acto más impune e injusto que brindar cobertura a quienes han desprestigiado la justicia hasta el cansancio y la han empobrecido hasta el ridículo, de no poder siquiera aspirar a cumplir su trabajo. Me resulta curioso y difícil de entender qué pasó con los docentes. Han olvidado tan elevada vocación de desvelar el mundo a las próximas generaciones para acabar en la mediocridad militante. Ya no educan ni enseñan a leer, comprender y pensar. Se han transformado en la vanguardia robótica del autómata programado. Dictan qué y cómo pensar. El software ideológico corre con pasión entre sus circuitos, la doctrina dominante, junto a una especie de algoritmo que pasionalmente hace lo que las redes de la irrealidad virtual censuran a priori. Si no es políticamente correcto, no fue, no es, ni será. No existe o se borra. Curioso concepto del aprendizaje. Ya no hablan nuestra lengua y con el filo de esa espada dictan: de esto no se habla, aquello no se analiza, esto otro no se razona. La verdad viene dada por el programa educativo que delineó la ideología sagrada. El subjetivo disvalora el uso y la palabra del que está frente al aula. No se admite objeción ni oposición. ¿Cuánto falta para llamarle tiranía de la malformación de la razón? No se puede decir PUTO, pero sí prohibir democráticamente la razón y la fe. Solo los científicos de la cienciocracia tienen el poder de la resurrección y lo otorgan al microcosmos de bichos. Esta es la religión oficial de esta era, la del prefijo pan, que significa todos, unida a demos, pueblo. La era que afecta a todos. Quizá sea este el mal. Quizá la ciencia pereció a manos de una empecinada militancia de la cienciocracia, de la que viven las academias, docentes, investigadores, burócratas, juristas, economistas, estadísticos, millones de ONGs dedicadas a la difusión, investigación y producción de falacias subjetivas y a raudales.
tribuneros de la televisión, periodistas, médicos, virólogos, gerentes, redes de políticos y sus clientes, sofistas disfrazados de filósofos, hordas clericales de confesiones inconfesables y una interminable cantidad de gente que estudió una profesión y no saben en realidad cuál es. Y se dedican a parasitar y engañar al agricultor, el ganadero, el barrendero, el chacarero, a la peluquera y la costurera, quienes sí saben cuál es su trabajo. Me interrogo si de tanta negación de la naturaleza, todo acabó disuelto en lo innatural. La hipocresía corriente de estas sociedades de mariposas felices han mutado en modo inverso. A lo mejor no parece, pero tengo la impresión que involucionamos aceleradamente al estado de gusanos.